Buenas tardes, hermanos. Vamos a dar inicio a la lectura bíblica en el libro de Marcos, capítulo 8, versículos 34 y 35. Libro de Marcos, capítulo 8, versículos 34 y 35. Dice así la palabra del Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Nuevamente, hermanos. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Bendita sea su palabra. Pastor Daniel. ¿Qué tal, mis hermanos? ¿Qué tal la semana que acaba de terminar? Un poco difícil. La situación es un poco confusa en nuestro país. Cada vez hay algo más, ¿no? Nunca, como dijo un caricaturista muy conocido, en el Perú es difícil aburrirse, ¿no? La política siempre te da motivos para poder sonreír, a lo menos, ¿no? A lo menos. Pero bueno, nosotros hemos venido para poder meditar en las Sagradas Escrituras, y esto es lo que queremos hacer, ver qué es lo que Dios quiere enseñarnos en esta hora. La semana que pasó empezamos un nuevo tema de predicación titulado El Evangelio del Señor Jesucristo. El Evangelio del Señor Jesucristo. Y empezamos a ver qué cosas no son el Evangelio del Señor Jesucristo, dado que hay tanta confusión en cuanto a este tema. Alguien ha hecho una estadística en los Estados Unidos y se les ha preguntado al grueso de los cristianos nominales, es decir, a todos aquellos que confiesan que son cristianos, que asisten a una iglesia cada domingo, y se les ha preguntado si conocen qué es el Evangelio. Y la gran sorpresa ha sido que el 85% no conoce lo que es el Evangelio. Saben qué cosa es la palabra evangelio como palabra, pero no saben en qué consiste el mensaje del Evangelio. Se llegó a la conclusión que hay un analfabetismo del conocimiento de las Escrituras dentro del mundo cristiano. Y yo me temo que aquí en el Perú no se ha hecho esa muestra. Me temo que también aquí en el Perú, si le preguntamos a alguien qué cosa es el Evangelio, me temo que no conocen bien qué cosa es el mensaje del Evangelio. Es más, yo me atrevería a decir, aún entre nosotros, de repente, no sabemos qué cosa es el Evangelio. Dijimos la semana pasada que el Evangelio no es el medio por el cual Dios me salva de mis sufrimientos. Mucha gente cree que es así, que el Evangelio es el medio por el cual Dios salva al hombre del sufrimiento. El sufrimiento, les dije, en su gran mayoría, en su gran medida, es parte directa del pecado. Ya el profeta Jeremías dice: ¿por qué se lamenta el hombre? Debe de lamentarse por el pecado. ¿Usted no ha escuchado que la gente dice: ay, no sé por qué me pasa esto a mí? ¿Qué mal habré hecho? Y yo le respondo: todo.
somos pecadores. El Evangelio no es el medio para salvarte de tus almas. Tampoco el Evangelio es el medio por el cual Dios le da sentido a tu vida. La gente busca un sentido, cualquiera que éste sea, pero sin Dios. El Evangelio no es el medio tampoco para que tú alcances tus sueños y tus más caros anhelos. Es decir, hay una distorsión de lo que el mensaje del Evangelio es. Y esto no es nuevo. Ya en el tiempo del apóstol Pablo se advertía que había algunos que trataban de modificar, alterar el mensaje del Evangelio. Y vamos a ir a Gálatas, capítulo 1, para ver que este problema de desconocer o de distorsionar o de tener una mala noción de lo que el Evangelio es, ya se presentaba en los tiempos del apóstol Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 6, por favor. Mire lo que dice ahí. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Un evangelio diferente. Y Pablo dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que tratan de perturbar y pervertir el mensaje del evangelio. Y esta era una situación tan grave que Pablo dice a continuación, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Así de grave era y así de grave es cuando uno cambia el mensaje del evangelio, lo diluye o lo transforma para hacerlo más digerible a las personas. Siempre el mensaje del evangelio va a causar siempre un rechazo en los corazones incrédulos. Siempre. Por eso Pablo decía que el mensaje de la cruz de Cristo es locura a los que se pierden. Mas a los que se salvan, dice, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pero es necesario conocer cuál es el mensaje del evangelio. Y vamos a ir a Marcos nuevamente, porque allí está la palabra evangelio. Marcos capítulo 1, por favor, versículo 1. Mire lo que dice. Marcos capítulo 1, Evangelio de San Marcos capítulo 1, versículo 1. Comienza así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Leo una vez más. Marcos comienza su libro, dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos nos dice que esto que él va a escribir, esto que él va a relatar, no se trata de él, se trata del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio es el mensaje de Cristo, es el mensaje de Dios al mundo. Pero ¿cuál es este mensaje? ¿En qué consiste el mensaje del Evangelio? Versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios. Predicando el Evangelio del reino de Dios. Y cuando uno avanza a través de las páginas de las Escrituras, la palabra evangelio se repite una y otra vez. Marcos capítulo 8, que es donde hemos leído, versículo 35, dice de esta manera: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio,
la salvará. El Señor Jesucristo está diciendo, el mensaje del Evangelio es tan glorioso, es tan importante, que es digno de que entreguemos nuestra vida, consagremos nuestra existencia a proclamar estas buenas noticias. Y dice el Señor, todo el que quiera salvar su vida, es decir, todo aquel que quiera vivir para sí mismo, va a perder su vida. Pero el que pierda su vida por causa mía y por el Evangelio, la salvará. No solamente es tan importante, tan necesario, sino que la Escritura dice esto. Marcos capítulo 16, por favor. Al final de este libro que escribió el evangelista Marcos. Miren lo que dice en el versículo 15. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Es tan necesario, tan imprescindible, tan vital, que es menester, es necesario que toda criatura, que todo el mundo escuche el mensaje del evangelio. Y hay que ir, no esperar a que venga, hay que ir y predicar el evangelio del reino de Dios. Y justamente porque el evangelio son buenas noticias, tienen que ser anunciadas. La palabra evangelio es una palabra que se utiliza en el Nuevo Testamento de manera reiterada. Es más de 133 referencias hay en el Nuevo Testamento acerca de esta palabra evangelio. La palabra evangelio, evangelium en griego, significa buenas noticias. Buenas noticias. Pero, ¿en qué consisten estas buenas noticias? Para ponerlo en contexto, en los tiempos del Nuevo Testamento gobernaba el mundo el Imperio Romano. Y cuando había una buena noticia que César quería, el emperador quería transmitir a todo su dominio, entonces él enviaba a sus heraldos, aquellos que tenían que proclamar las buenas noticias que César estaba dando. El imperio era muy vasto, muy grande, así que había personas encargadas específicamente para poder transmitir el mensaje de las buenas nuevas. Y salían los heraldos, llegaban a un pueblo y venía investido con la autoridad real y decía, escuchen, escuchen, Roma ha obtenido una victoria sobre sus enemigos. César exime de tributos por un tiempo a toda la nación. Eran buenas noticias para los súbditos del Imperio Romano. Buenas noticias. Escuchen, César ha tenido un hijo. Hay un heredero al trono. Y cada vez que había una buena noticia, siempre había celebración. La Escritura utiliza esa misma palabra, evangelio, para poder hablarnos de las buenas noticias que Dios tiene para el mundo. Buenas noticias que Dios tiene para el mundo. Pero uno dice, ¿cuáles son estas buenas noticias? Quiero que vayamos a Romanos capítulo 5, porque creo que este es uno de los versículos que sintetiza y resume lo que es el mensaje del evangelio. Vamos a Romanos, por favor. Capítulo 5, versículo 6. Este es un pasaje, uno de los pasajes que sintetiza, resume lo que es el mensaje del evangelio. Y hay que conocerlo. Si vamos a proclamar las buenas nuevas, tenemos que saber en qué consiste el mensaje de las buenas nuevas. El mensaje de las buenas nuevas no es que Dios vino para darte tu mejor vida hoy. No es que
Dios va a cumplir todos tus sueños y deseos. No, no, no. Mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice. Este es un texto que justamente resume lo que el Evangelio es. Lógicamente el mensaje es mucho más amplio, pero que creo que aquí está sintetizado lo que es el mensaje que todos debemos de saber. Dice la Escritura, versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, muchas más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Repito, este pasaje sintetiza lo que el Evangelio es. ¿Qué cosa dice el texto? En primer lugar, el versículo 6 nos declara esta verdad: Cristo murió por los impíos. ¿Y quiénes son esos impíos? Tú y yo. Cristo murió por los impíos, así dice la Escritura. En segundo lugar, muestra el amor de Dios con los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, no por ellos, por nosotros. Cristo murió por nosotros. La muerte de su Hijo nos ha reconciliado con Dios y nos salva de la ira. Esto podría resumirse, y aquí tendríamos prácticamente la esencia del mensaje del Evangelio. Pero esto no tiene que desarrollarlo porque parece muy simplista, y el Evangelio no puede ser reducido, sino que tiene que ser desarrollado. Buenas noticias, buenas noticias. Pero este pasaje también nos abre la puerta para poder ver cuál es nuestra condición antes de que usted haya venido al Señor Jesucristo. Vale decir, si hemos de entender las buenas noticias, primero tenemos que saber cuáles son las malas noticias que pesaban sobre nosotros. Debemos de saber cuál es la condición desesperada y mísera de todos los hombres sin Cristo. Estuve leyendo un artículo médico y el título del artículo, lo he anotado acá, decía: comunicación de las malas noticias en la práctica médica. Comunicación de las malas noticias en la práctica médica. Y decía así, porque lo he notado literalmente: por malas noticias se entiende cualquier información que afecta negativamente las expectativas que tiene el paciente de sí mismo y de su salud en el futuro. Y citan ahí a Hipócrates, el padre de la medicina del mundo antiguo, que él recomendaba y decía esto: oculta al paciente lo más que puedas. Cuando lo mediques, dale las órdenes y las prescripciones con alegría y serenidad. No reveles al paciente nada de su estado presente o futuro, pues muchos de ellos se empeoran al saber cuál es su situación real. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque en el Evangelio necesitamos decir a los hombres y mujeres cuál es su situación real. No podemos maquillar cuál es la condición en que se encuentra. Muchos no predican el Evangelio como debe de ser porque tienen temor de ofender o de herir la susceptibilidad. Una vez un hermano decía:
Yo no puedo predicarle a mi mamá y decirle que es pecadora porque mi mamá es un pan de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Algunos son pecadores o todos son pecadores? No solamente todos son pecadores, sino que todos somos impíos sin Cristo, hacedores de maldad. Y entonces muchas diluyen el mensaje, que no suene tan ofensivo, que suene algo que sea agradable a los oídos. Bueno, si un médico no te dice las cosas como son, está faltando a la deontología y a la ética. Él tiene que decirte: la situación suya, Señor, es difícil y haremos todo lo posible para poder mejorar su salud. Pero lo que no puede hacer un médico es maquillar tu estado de salud y decirte como tú no estás, sino lo que tú quieres escuchar. Con el Evangelio uno tiene que mostrar tal como está escrito, cómo muestra Dios la condición del hombre. De esa manera podemos apreciar el mensaje del Evangelio. No hay manera, no hay forma de que valoremos como creyentes ahora lo que Cristo ha hecho por nosotros si no sabemos ni meditamos cómo era nuestra condición antes de venir a Cristo. Y hoy día yo quiero compartir justamente cuál era nuestra condición desesperada, sin esperanza, de impotencia total antes de venir a Cristo. Solamente así el mensaje del Evangelio puede resplandecer y brillar más, no solamente en nuestras vidas, sino a aquellas personas a quienes les vamos a predicar el Evangelio de Dios. Vamos a Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Quiero compartir con ustedes cinco cosas que tiene el hombre que está sin Cristo. Si tú estás sin Cristo, esa es tu condición. Si tú no has venido al conocimiento de la verdad, esta es tu condición. Esto es lo que dice Dios, no es lo que digo yo, es lo que dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 23, un pasaje que creo que la mayoría de los creyentes conocen de memoria. ¿Qué dice? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Parece muy simple, ¿no? Pero hay que ahondar un poco para poder entender. En primer lugar, todos hemos pecado. Dice el texto del Evangelio poco antes: no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, no hay ni siquiera uno, ni siquiera uno. Piensa en la persona más buena, entre comillas, que tú puedas conocer. Y dice la Escritura que no hay ni siquiera uno. Estaba conversando con un hombre y me dijo: no, pero yo no creo eso. Porque hay un hombre que es bueno. Y yo le dije: ¿quién? El Santo Padre. ¿Qué dice la Escritura? Por cuanto todos pecaron y no hay justo ni aún uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Qué significa un sepulcro abierto? Es una metáfora, lógicamente. Todos pecaron y la consecuencia de haber pecado, dice, es que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y para poder entender esto tenemos que ir a Génesis, para entender qué significa haber sido destituido de la gloria de Dios. Vamos a Génesis, por favor, capítulo 3. Génesis capítulo 3. En el principio las cosas. Versículo 23.
El hombre ha pecado con su esposa y Dios ahora los expulsa del huerto del Edén. Los echa de su presencia y los priva de la gloria suya. Miren lo que dice el texto. Y los sacó el Señor del huerto de Edén para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El hombre ha pecado, ha sido destituido, ha sido echado de la presencia de Dios. El miedo y el temor ahora aparecen en su corazón. Cuando usted va a la Escritura y va a versículos anteriores, miren lo que dice el versículo 8 y 9 de este capítulo 3 de Génesis. Miren lo que dice. Oyeron entonces ellos la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? El temor, la incertidumbre hicieron presa tanto del hombre como de la mujer. Fíjese que Dios le habla al hombre. ¿Saben por qué? Porque nosotros los hombres tenemos la mayor responsabilidad en nuestra casa. Dios ha delegado una responsabilidad grande en todos los varones. No, un hombre no está para mandar y gritar. Tiene otro propósito. Tiene que proteger a su familia, a su hogar. Tiene que ser un hombre responsable. A él se le ha delegado la función de enseñar la palabra de Dios en su hogar. Por eso Dios le dice: ¿dónde estás tú? Has desobedecido mi palabra comiendo del árbol que te dije que no comieses. Y el temor y el miedo se apoderan del hombre y de la mujer. Ahora ellos son echados como una consecuencia de haber pecado de la presencia de Dios. Son destituidos, ya no tienen comunión con Dios. Antes la comunión era cercana. Estaban en el huerto de Edén, en un ambiente tan propicio, pero ahora la situación ha cambiado. Ahora el hombre y su mujer han sido destituidos de la gloria de Dios. Destituidos de la gloria de Dios. Y ahora el hombre ya no busca a Dios. El hombre se esconde de Dios. El temor y el miedo han inundado el corazón de los hombres. Y el hombre ya está lejos de Dios. Ha sido echado de la presencia de Dios. Ese es lo primero que tenemos que entender. El pecado nos ha separado de Dios. Tan lejos como está la estrella que usted ve en el cielo, así es la distancia entre Dios y los pecadores. Es imposible que podamos alcanzar a Dios. Y hemos sido privados de la presencia de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, vamos a Romanos, capítulo 6 ahora. Versículo 23. Es un texto que también creo que la mayoría conocemos de memoria. Dice la Escritura: porque la paga del pecado es
muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte. ¿Qué cosa quiere decir esto? El resultado directo de haber pecado contra Dios es la muerte del hombre. Y la muerte es una cita inexorable a la que todos los que estamos aquí tenemos que asistir en algún momento. Todos, por cuanto todos pecaron y porque la paga del pecado es la muerte. Cada vez que usted ve que alguien muere, debe de recordarle esto a usted directamente. Esto es producto directo de haber pecado contra Dios. Nadie se va a salvar de la muerte. Todos vamos a morir en algún día, a menos que el Señor Jesucristo venga antes. Pablo dice así: los que estén con vida cuando Cristo venga, entonces serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Pero normalmente todos vamos a morir. Y tenemos que ir nuevamente a Génesis, porque allí está la sentencia de Dios condenando y castigando el pecado. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 16, por favor. Génesis capítulo 2, versículo 16. Mira lo que dice el texto bíblico. Y mandó el Señor Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El hombre fue creado para ser eterno, para disfrutar de la presencia de Dios. Pero el hombre pecó, y ahora la muerte se introdujo dentro de la raza humana. Fuimos creados para ser eternos, pero ahora nos hemos convertido en seres finitos y mortales. Nuestro cuerpo se va debilitando, va envejeciendo, nos enfermamos y al final terminamos muriendo. La muerte es la sentencia de Dios inexorable para todos los pecadores. Y por cuanto todos pecamos, esto es lo que nos espera. Para poder predicar el Evangelio necesitamos conocer de qué nos ha librado el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Estas son las malas, porque esta es la condición en la que todo hombre que rechaza a Cristo, todo hombre que vive sin Dios, esta es su condición: muerte. La muerte nos espera, pero gracias a Dios que Jesucristo murió para darnos vida eterna. El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. No solamente la sentencia de Dios sobre el pecado es la muerte física, sino que también el hombre ahora se encuentra en un estado de muerte espiritual. Muerte espiritual. Miren lo que dice Efesios capítulo 2. Vamos al Nuevo Testamento nuevamente. Efesios capítulo 2. Miren lo que dice allí, versículo 1 y 2. Miren lo que dice. Y Él, hablando de Cristo, os dio a vosotros vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en delitos y pecados, se refiere, no es la vida física, porque no se le podría dar vida a los que están vivos físicamente, pero habla de aquellos que están muertos espiritualmente. El pecado ha producido muerte espiritual en el hombre. ¿Y cómo se manifiesta esto? El texto sigue diciendo allí, versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que ahora opera en ellos, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué cosa dice la Escritura? Él nos ha rescatado de la muerte espiritual y nos ha dado vida. Nos ha dado vida. Y esta vida se manifiesta en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Pero la muerte espiritual es algo que pesa en los corazones no regenerados. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 17. Miren lo que dice allí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. La muerte espiritual de los hombres sin Cristo se manifiesta en una mente entenebrecida, en una mente en tinieblas, en una mente en oscuridad. Dice la Escritura que el entendimiento de aquellos que están muertos espiritualmente se encuentra entenebrecida y ajenos de la vida de Dios. Es decir, la facultad mental del hombre ha sido afectada de tal manera por el pecado que no basta con que usted sea un observador acucioso para darse cuenta que esto es así. El hombre a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Ama lo que Dios aborrece y detesta lo que Dios ama. Tiene el orden totalmente invertido porque su mente se encuentra en tinieblas. Un hombre muerto espiritualmente no entiende las Escrituras. Tú le das la palabra de Dios y él va a pensar que este libro está escrito en chino, porque está ajeno a la vida de Dios. Y Pablo lo va a explicar en Corintios y dice: porque el hombre natural, el hombre sin Cristo, no entiende las cosas de Dios, porque han de discernirse espiritualmente. Es decir, para entender la palabra de Dios, tiene que el corazón haber sido transformado y la luz de Cristo haber penetrado en la mente para que las tinieblas se disipen. El hombre sin Cristo está con la mente en oscuridad. Ya el profeta Isaías, hablando, dijo: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no sacia? Porque los hombres sin Cristo no saben a dónde van. Por eso Proverbio dice que el impío tropieza sin saber con qué, porque no tiene la luz del Evangelio, no tiene la luz que solamente Cristo puede dar. En segundo lugar, la voluntad del hombre sin Cristo se encuentra esclavizada. Vamos a Efesios capítulo 2, justamente donde acabamos de leer. Dice la Escritura
El versículo 2 y 3 habla: la voluntad del hombre no hace lo que quiere, sino lo que el pecado lo lleva a hacer. En las Escrituras se habla de los hombres que están encadenados y ellos no saben. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Miren lo que dice: siguiendo. ¿Qué seguían o qué siguen los hombres sin Cristo? La corriente de este mundo. ¿Y cuál es la corriente de este mundo? Mire usted las noticias. Esa es la corriente de este mundo. Sus deseos, sus afanes, la corriente de este mundo. Y dice más: conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Un hombre muerto espiritualmente no solamente sigue la corriente de este mundo, sino que Satanás, el diablo, opera en su vida y él no lo sabe. Él piensa que es libre. ¿Usted ha escuchado lo que dice la gente? Yo con mi vida hago lo que a mí me da. ¿Sí? ¿Es tu vida? ¿La vida que tienes te pertenece a ti? Nada de lo que tenemos nos pertenece. Todo es del Señor. La vida, la salud, el trabajo, todo lo que tú tienes es del Señor. Pero como están los hombres muertos espiritualmente, ellos siguen la corriente de este mundo. Su voluntad no se resiste, su voluntad se deja arrastrar. Por eso es que usted tiene que entender: no donde va la mayoría es lo correcto. Jesús dijo: ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y no pocos, sino muchos son los que van por él. Pero estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida eterna, y pocos son los que van. Procurad pues entrar por aquel camino, porque os digo que muchos querrán y no podrán. Oh, este camino de seguir a Cristo, qué complicado es. Cuando Cristo salva tu alma, tu voluntad ahora se inclina a seguir los deseos y la voluntad de Dios. La voluntad de los hombres muertos espiritualmente se encuentra esclavizada. Versículo 3 dice: de los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, antes de conocer al Señor, haciendo los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos hijos de ira por naturaleza, las obras de la carne. ¿Qué son las obras de la carne? Bueno, si volteamos una página anterior, retrocedemos una página, usted tiene ahí Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Usted va a ver allí qué cosas son las obras de la carne. Y piense por un momento si usted vive en estas obras de la carne. Mire lo que dice la Escritura. Mire lo que dice. Versículo 19. Manifiestas, es decir, evidente, se muestra de esta manera, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios, orgías, pleitos, celos, iras, contiendas, idolatría, disensiones y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, dice la Escritura, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Si vives en estas cosas, estos son los deseos de la carne: adulterio, fornicación, pleitos, celos, iras, idolatría, herejías, disensiones. Solamente Cristo puede librarte de ser esclavo de estas cosas.
las cosas que atan a los hombres es la idolatría. Es una cadena bien pesada. Está un grillete en el cuello tiene. Darle la gloria a lo que no es Dios y atribuírselo a un palo, a una imagen, a un yeso, a lo que fuera. Es como que usted mantiene a sus hijos, ¿no? Usted le da lo mejor, los alimenta, le da educación, y su hijo viene un día y dice: no eres tu papá, sino el señor de la esquina, él es el que me da todo, así que yo voy a ir a agradecerle y voy a mostrarme grato con él. ¿Cómo se siente eso? Tú dices: hijo, pero ¿no me ves que soy yo? No, es el señor de la esquina, él siempre ve por mí. Porque a mí me han dicho que él viene y deja dinero aquí en la casa, y por él estoy comiendo, por él vivo en esta casa. Bueno, es una pálida ilustración para mostrar lo que la idolatría es. Le roba la gloria a Dios y se la pone en un pedazo de palo. Dice: así es el hombre, Isaías, ¿no? Agarra un palo, lo fabrica, le da forma, lo pone adelante, se arrodilla delante de él. Tú eres mi Dios. Las obras de la carne. Es lo que dice la Escritura. No soy yo, es lo que dice la palabra. El hombre está muerto espiritualmente, su mente está en tinieblas, su voluntad está esclavizada, pero también sus afectos se encuentran enajenados. Cuando hablamos de afectos, hablamos de la parte emotiva, de los sentimientos, también están totalmente distorsionados. Vamos a 2 de Timoteo, por favor, capítulo 3. Esta es la condición del hombre sin Cristo. No es cosa menuda, es cosa muy seria. 2 de Timoteo capítulo 3. Los afectos del hombre, sus emociones, también se encuentran totalmente alteradas. Mire lo que dice la Escritura. También debes de saber esto, le escribe Pablo a Timoteo, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos, como los que estamos viviendo hoy. Porque habrá hombres, y aquí comienza, mire, amadores de sí mismos, hombres egoístas, que solamente piensan en ellos, que se aman ellos, que todo lo piensan en función de ellos. Es lo que vemos en nuestro país, ¿no? ¿Por qué usted cree que los políticos se corrompen tanto? Porque ellos no piensan en el país, piensan en ellos mismos, ¿ok? Y se cumple la Escritura. Hombres que se aman a sí mismos. La Biblia dice que nuestro deber es amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos de amar a Dios, pero estos hombres, sus afectos, su corazón está sobre ellos mismos. Amadores de sí mismos. Sigamos avanzando. Miren lo que dice el siguiente versículo, el versículo 3. Sin afecto natural. Bueno, repito, no hay que ser un observador diligente para darse cuenta de que esto sucede. ¿Cómo podría ser posible que un hombre viole a su propia bebé de meses? ¿O cómo puede ser posible que un hombre abandone a su familia y se vaya con otra mujer? No hay afecto natural. Los afectos del hombre están totalmente alterados. Sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sin misericordia.
Repito, basta prender el televisor y ver las noticias todos los días para que usted se dé cuenta de que esto es una realidad de nuestra sociedad. Los hombres se muestran implacables. Y tenemos, justamente la Escritura nos muestra lo que Cristo ha hecho por nosotros. Miren lo que dice: sin afecto natural, implacables, al final, aborrecedores de lo bueno. Aborrecedores de lo bueno. Qué importante es entender eso, que los hombres, su corazón está totalmente alterado, que aborrecen aquello que es bueno y aman aquello que los destruye. Usted ve, un hombre es destruido por las drogas, pero él sigue allí y dice: no puedo salir. Aborrecen lo bueno, y si aborrecen lo bueno, aborrecen a Dios, quien es el origen de todo lo bueno que hay en este mundo. Aborrecedores de lo bueno. Versículo 4, al final dice: amadores de los deleites más que de Dios. No aman a Dios. Vivimos en una sociedad hedonista, cuyo fin de la vida es el placer y el disfrute. Usted necesita entender, si usted está sin Cristo, es una persona muerta espiritualmente, y la muerte se manifiesta de esta manera: que usted ama más los deleites que a Dios. Escuchaba la noticia la vez pasada de aquellos que habían ido al Mundial de Rusia, y escuchaba un hombre que decía: he gastado no sé cuántos miles de dólares, he viajado no sé cuántos kilómetros para poder ver a la selección peruana jugar en el mundo. No digo que esté mal. Ha invertido dinero, ha invertido tiempo y bastante esfuerzo y sacrificio. Pero tú le preguntas a él: vamos a la iglesia el domingo a adorar a Dios. Tengo que dormir. El domingo yo descanso. Es muy lejos. Voy a gastar mucho pasaje. Aborrecedores de lo bueno, amadores más de los deleites que de Dios. Los que están sin Cristo están muertos espiritualmente. Es por eso que uno es diligente sin Cristo en todo aquello que no es de Dios. Una vez conversaba con una señora y ella me decía: si hay una fiesta y es en la punta del cerro, kilómetro 30 de la Tupac Amaru, yo me voy como sea, pago un taxi y voy de todas maneras. Y le pregunté: ¿tú quisieras ir a la iglesia? Mañana domingo, a escuchar la palabra de Dios, a adorar a Dios. Se quedó callado, lo pensó y me dijo: tal vez. Y le dije: tú sí invertirías dinero, tiempo, tomar un taxi que te va a cobrar 30, 40 soles para ir de la punta del cerro, a maltratar tu cuerpo toda la noche. Es que trabajo y quiero divertirme. ¿Se dan cuenta cómo está todo distorsionado en el corazón del hombre? Aman los deleites más que Dios. Por cuanto clamé, dice el Señor, y no quisiste oír, yo también me reiré de vuestra calamidad cuando os llegare. Y entonces ustedes clamarán y yo no oiré, dice el Señor. Esta es la condición desesperada de los hombres sin Cristo. Pero para ahondarlo aún más, dice la Escritura que no solamente estamos muertos espiritualmente, sino que todo esto ha hecho que tú,
no conoces a Cristo, te hayas convertido en un enemigo de Dios. Y vamos a ver la escritura. Romanos capítulo 5. Versículo 10. Mire lo que dice el texto. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿se da cuenta? La escritura dice que éramos, porque esta epístola ha sido escrita para los creyentes, por eso Pablo habla del tiempo pasado, porque si éramos, siendo enemigos antes de Dios, hemos sido reconciliados, lo cual indica que el hombre sin Cristo es enemigo de Dios. Y no es necesario que usted diga soy enemigo de Dios. Las obras que el hombre sin Cristo hace evidencian que es enemigo de Dios. Si usted lee la escritura en Colosenses capítulo 1 versículo 21, mire lo que dice el texto bíblico. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Enemigos en la mente. Es raro ver que usted vaya a la calle y encuentre a alguien que vaya diciendo soy enemigo de Dios. Podría haber alguien que pueda decir eso, pero es muy extraño. Pero ¿saben cómo se evidencia que un hombre es enemigo de Dios? Por su conducta, por lo que hace, por lo que hemos visto hace un momento, por las obras de la carne que dominan su corazón. Eso revela que uno es enemigo de Dios. No se sujeta a la voluntad de Dios, no se sujeta a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pregunto, ¿habrá alguien que pueda ser un enemigo, un oponente del Señor, que pueda presentarle algún tipo de pelea y resistencia? Te leo un texto nada más en el Antiguo Testamento para que sepas lo que Dios va a hacer con sus enemigos. Mira lo que dice el texto bíblico, Salmo 37. Vamos al Antiguo Testamento. Versículo 20, por favor. Salmo 37, versículo 20. Dice así la escritura: mas los impíos perecerán. Escucha con atención. Y los enemigos de Dios, como la grasa de los carneros, serán consumidos y se disiparán como el humo. Es lo que dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Pastor, qué duro es este mensaje. ¿No hay esperanza para uno? Sí, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y por último, vamos a 2 de Tesalonicenses, por favor. Volvemos al Nuevo Testamento. Capítulo 1. Versículo 6. Miren lo que dice la escritura. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución
a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa esto? Que los impíos, los pecadores, serán castigados eternamente. Estas son las malas noticias. Y esto es lo que tenemos que predicar. Tenemos que hacerle saber al incrédulo, al que rechaza a Cristo, al que permanece en la impiedad, esto es lo que te espera. Si eres enemigo de Dios, te opones a Dios. Si amas más los deleites temporales que a Dios, no eres de Dios. Retribución. Dios es justo y santo, y su santidad y su justicia demanda castigo por el pecado. Si Dios no castigara el pecado, entonces no sería Dios. Nosotros mismos, Dios ha puesto un sentido de justicia en nuestros corazones. Cuando vemos algún acto de injusticia en nuestro interior, se revela algo. Pero ¿de dónde aprendemos la noción de justicia? Porque Dios ha puesto en nuestro corazón lo que es la justicia. Y la Escritura dice que Dios va a castigar a aquellos que no conocieron a Dios y que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Los hombres mueren, el cuerpo muere y se desintegra, el alma es eterna y sigue existiendo. Usted ha escuchado a la gente que dice: no, pero si yo me muero ya se acabó todo. No se acabó todo. Se acabó su existencia física, pero su alma es eterna. Y Jesucristo habló del lugar donde estarán todos aquellos que han delinquido contra el Señor y no se han arrepentido de sus pecados. Es un lugar tan terrible que Jesucristo el Señor dijo que era preferible entrar cojo, manco, tuerto a la vida que ser echado en el infierno donde las llamas nunca se apagan. Vamos a Marcos, capítulo 9. Porque ahí el Señor revela este lugar, lo describe vívidamente. Capítulo 9, versículo 43. Hablando a sus discípulos y a la gente que lo escuchaba, dijo: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies y ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado en el infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Un lugar de tormento eterno, un lugar de castigo donde el fuego nunca se apaga. Y Jesús enseñó esto en una parábola cuando habló del rico y Lázaro y describió de manera vívida cómo es el lugar de tormento que espera a aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor Jesucristo. Este es el diagnóstico de Dios sobre los hombres que no conocen el Evangelio.
Esa es la condición desesperada. Son esclavos, la mente oscurecida, la voluntad esclavizada, los afectos alienados. Y pesa la condena sobre ellos. Cada día que pasa es un día más cerca a la muerte. Hebreos capítulo 9, versículo 27, porque está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. No te engañes, ya no hay más esperanza luego que uno ha cruzado el umbral de la vida. Nadie puede hacer ninguna oración por ti después de muerto, ni misas ni nada. El rico que murió y que Jesús describe, dice que hablaba: por favor, Padre Abraham, envía a mis hermanos, porque todavía tengo hermanos que están con vida, para que no vengan a este lugar de tormento. Y se le respondió: tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Nadie puede salir de ahí. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable de parte del Señor. Para poder entender el mensaje del Evangelio, tenemos que entender esto primero. Así podemos valorar y apreciar lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Se da cuenta? Así estábamos nosotros, muertos, ciegos, esclavos, destinados a la muerte si Cristo no hubiera salido a nuestro encuentro. Qué grande es el Señor, ¿verdad? Qué misericordioso ha sido el Señor con nosotros. Por eso dice Pablo: a su tiempo Cristo murió. Cuando éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Cristo murió por nosotros, aún nosotros siendo pecadores. Este es el mensaje que debemos de saber en primer lugar. Luego desarrollamos lo que son las buenas noticias. Porque cuando esto está puesto así, la pregunta es: ¿habrá esperanza? Claro que sí. La esperanza es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo. Las buenas noticias. Hay esperanza para los pecadores. Pablo dijo: palabra fiel y digna es esta de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el más grande, yo soy el primero. Y si yo fui perdonado, que perseguía a la iglesia del Señor, cualquiera puede ser perdonado. Ese es el mensaje de las buenas nuevas. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, gracias por tu santa palabra. A veces puede ser muy dura, pero es así como estábamos cuando estábamos lejos de Cristo. Una condición deplorable, triste. Pero como dice pues tu palabra, la Escritura, pero fui recibido a misericordia. Fui recibido a misericordia. Nunca podremos pagar lo que tú has hecho por nosotros. Nunca. Abre nuestros ojos, nuestra mente, nuestro entendimiento para poder apreciar el Evangelio del Señor Jesucristo. Qué buenas nuevas. Bendito sea, Señor. Oramos que tu palabra, tu Evangelio, resuene en los corazones de aquellos que no te conocen. Y así como nos llamaste a nosotros, nos llames también a ellos. Y dejen este mundo para ir en pos del Señor Jesucristo. Te bendecimos a ti y te damos la gloria, porque tú eres nuestro Salvador. Ayúdanos a vivir para ti, a ser dignos seguidores tuyos, apartándonos de este mundo, y que podamos crecer en la santidad, que es lo que te agrada.
Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, suplicando tu gracia y tu misericordia. Amén.